Les quiero presentar a Flavio Espetale. Flavio es investigador asistente de CONICET. Flavio hizo la tesis de doctorado en el laboratorio de bioinformática de CIFACIS en Rosario, que es un instituto que se dedica directamente a la parte de informática y en este caso la parte de bio. Su área de interés es el desarrollo de algoritmos para la anotación automática de productos génicos, y por productos génicos me refiero a proteínas como las que mencionaba ahí Fernán, que bueno, interesa saber en principio dónde actúan, cuál es su función molecular, cuál es el proceso biológico en el que participan, es decir, que uno necesita una anotación Go. Y este tipo de información no siempre es tan fácil de obtener, especialmente para organismos que no son modelos. ¿Está? Entonces, bueno, Flavio nos va a contar ahora cómo lleva a cabo esta línea de investigación, así que bueno, los dejo con él. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth, por las palabras, y agradezco a la cuadrado B cuadrado C para llamarme y poder comentar un poco la línea que estamos trabajando, una de las líneas que estamos trabajando dentro del grupo de bioinformática del instituto. ¿Bien? Bueno, para arrancar voy a ir compartiendo la presentación. Bien. Y ahí. Perfecto, bien. Esta charla, como decía Elizabeth, la hemos centrado en un título que se llama Anotación automática en Gene Ontology, basada en Factor Graph. ¿Bien? Ahora, sí. A ver. Bueno, a ver, un minuto. ¿Se ve ahora? Yo creo que en modo presentación se ve con el ¿Ahí se ve? Ahí está, ahí está. Ahí está. Tenía un delay con la presentación. Bien. Bueno, disculpen este importunio ahí con la presentación. Bien. Bueno, entonces, como le decía, el título de la presentación se llama Anotación automática en Gene Ontology y está basada en Factor Graph. Bien. ¿Cómo la hemos organizado a esta charla? La hemos organizado en 4 puntos, en donde vamos a ver primero una motivación con sus objetivos. Luego vamos a ver muy brevemente cuáles son las caracterizaciones de los datos con los cuales vamos a trabajar, y vamos a ver un breve resumen de lo que es Gene Ontology, bien, que es el dominio donde nosotros queremos predecir. Para así llegar a lo que son los métodos de predicción automática, y en particular vamos a hablar de un método que nosotros hemos diseñado en los últimos años, ¿bien? Para llegar a una conclusión general y mostrar algunas líneas que estamos trabajando y que pensamos también incorporar en el futuro. Bien, en cuanto entonces a lo que es la motivación y a los objetivos. Bueno, enfoquémonos en lo siguiente, ¿no? Tenemos un conjunto de flores, ¿bien? Acá en particular vamos a ver petunias, ¿bien? Y como ven, hay distintos tipos de petunias, hay distintas variedades. Y queremos saber qué clase de petunia es, ¿bien? O sea, queremos ver cuál de todas estas clases que tenemos a mi izquierda es la petunia que nosotros queremos clasificar, ¿bien? Entonces, para esto, para llevar a cabo esta tarea, y en forma automática, por supuesto, ¿no? Lo que hacemos, inicialmente vamos a describir las partes que componen un proceso de clasificación jerárquica automática. Bien, entonces, tenemos por un lado las características que yo debo observar del objeto a clasificar, ¿bien? Estas características nosotros esperamos que estén correlacionadas con las clases de interés, ¿bien? Con las clases que nosotros tenemos aquí. Como puede ser petunia, solanaceae, híbrido, etc. ¿Bien? Ahora, en el medio, fíjense que tenemos algo que dice procesamiento de clasificación. ¿Qué es? Este es el modelo computacional, está basado en conocimiento, y que va a vincular estas características que tenemos por aquí con estas clases. Bien,
Estas características, ven acá tenemos 4 tipos, ¿bien? De distinta naturaleza, eso es lo que queremos mostrar, que pueden ir desde datos genómicos hasta datos fenotípicos, pasando por imágenes, datos espectroscópicos, etc. ¿Bien? Ahora, retomemos un poquito lo que había dicho, que la vinculación entre estas características y estas clases, como vemos, no es sencilla, ¿bien? Es más bien compleja. ¿A qué me refiero con compleja? ¿Bien? Vemos que estas clases guardan una relación entre sí, ¿bien? No son independientes, sino que hay una estructura ontológica atrás que las contiene. Y entonces nuestro objetivo, ¿qué va a ser? Es, partiendo de algún dato, alguna característica, obtener una clase en forma automática, que ya vamos a ver qué son estas clases, por medio de algún método de aprendizaje computacional automático. Entonces, ¿en qué nos vamos a particularizar? Bien, dijimos que las características de estos podían ir desde datos genómicos hasta datos fenotípicos. Bueno, en particular en esta charla yo me voy a enfocar en los datos genómicos, ¿bien? Entonces los datos genómicos, como ustedes saben, vienen de diferentes organismos, que pueden ir desde el humano, el ratón, más cercanos entre ellos, ¿bien? El chimpancé también. Tenemos, por otro lado, no tan cercano, tenemos el perro, tenemos el chancho, más alejado aún, si lo ven, tenemos al pez cebra, tenemos a la mosca, y por otro lado tenemos las plantas, ¿bien? Tenemos Arabidopsis, tenemos soja, tenemos arroz, por mencionar algunos, ¿no? Esto es un árbol reducido de la vida, ¿bien? Entonces, ya nos hemos focalizado en que tenemos ciertas cantidades de organismos. Entonces, ¿qué nos va a surgir ahora, bien? Nosotros queremos hacer predicción. Veamos la siguiente gráfica. ¿Qué es lo que mostramos acá en esta gráfica? Bueno, hemos tomado simplemente 5 organismos, esto lo hemos sacado ayer desde la base de ECDI, y cuantifiquemos cuántos genes tienen estos organismos. Bueno, miremos, por un lado tenemos los genes que codifican para proteínas y vemos que en forma muy descomunal, la soja tiene alrededor de 46.000 genes que codifican para proteínas y los humanos andan en alrededor de 19.000, ¿bien? Por otro lado, también tenemos los genes que no codifican para proteínas, bien, que se los llama RNA no codificantes, y vemos que en los humanos y en el ratón andan aproximadamente entre 18 y 19.000 genes, ¿bien? Y por otro lado tenemos los pseudogenes, que no cumplen funciones, ¿bien? Entonces, lo que surge acá es, todos estos genes que están acá, ¿tienen una clase, una funcionalidad biológica asociada? Y la respuesta es no, ¿bien? Entonces acá es donde nosotros nos vamos a enfocar, ¿no? Nosotros queremos aumentar esta cantidad de anotaciones, ¿bien? De estas clasificaciones. Bien, ahora los datos genómicos son muy amplios, ¿bien? Entonces, vamos a centralizar en qué tipo de datos vamos a clasificar para después vamos a ver qué clase vamos a clasificar también, ¿no? Porque clasificar, uno qué va a querer clasificar. Bueno, ahora lo vamos a ir desasnando en esta presentación, ¿bien? Entonces, vamos a responder la primera pregunta. ¿En qué me voy a centrar para yo poder clasificar? Bueno, me voy a centrar en 2 tipos de datos. Por un lado en las proteínas y por otro lado me voy a centrar también en los RNA largos no codificantes. Bien, que estaban dentro de la división del RNA no codificante. Bien, y simplemente se dividen por la longitud que tiene mayor de 200 nucleótidos, por eso son largos. Bien, ahora uno podría preguntar, ¿por qué eligieron estos dos? ¿Bien? ¿Por qué eligieron los genes que codifican para proteínas y por qué eligieron los long non-coding? ¿Bien? Y la respuesta es la siguiente. Las proteínas están fuertemente correlacionadas con las funciones biológicas, que son nuestras clases de interés, ¿bien? Lo que a nosotros realmente nos interesa. Y por otro lado tenemos que los long non-coding serían los que regulan esas funcionalidades, ¿bien? Ahora, ¿qué clases? Bueno, las clases ya lo venimos más o menos intuyendo de la presentación anterior, cuando habíamos visto que hay cierta cantidad de genes que no estaban, que no sabíamos qué función cumplen. Entonces las clases van a ser nuestras funciones biológicas. ¿Y en dónde? Va a ser en Gene Ontology, ¿bien? Que Gene Ontology lo que hace, me voy adelantando, es precisamente agrupar distintas funcionalidades, ¿bien? Ahora después lo vamos a ver en detalle, así que no se preocupen. Pero si prestan atención,
un poquito cuando vemos la proteína, vemos el long non-coding, la flechita indica que nosotros es lo que vamos a predecir. Vemos que hay funciones biológicas ahí asociadas, pero si prestan atención, las funciones para las proteínas que se han predicho no son idénticas que las funciones que se han predicho con el long non-coding, ¿bien? Esto es algo a tener en cuenta, ¿bien? Pueden compartir algunas funciones biológicas, pero no necesariamente tienen que ser iguales, ¿bien? Por más que compartamos dentro de la misma ontología Go, ¿bien? Entonces, dicho esto, vamos a volver un poquito a esta caracterización de los datos, ¿bien? Como ustedes saben, habíamos elegido las proteínas y habíamos elegido los long non-coding, ¿bien? Supongamos que estamos en la secuencia propiamente dicha de los dos datos. Como ustedes saben, la secuencia, tanto de las proteínas como de los long non-coding, varían, ¿bien? Tienen una longitud que se va moviendo. Los long non-coding van desde 200 hasta, hay algunos que tienen 18.000 nucleótidos, ¿bien? Y las proteínas también tienen su variabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para poder utilizarlo dentro de nuestro método de aprendizaje computacional, es lograr que esta longitud sea fija. Bien, ¿qué es lo que queremos? Entonces vamos a pasar de este dato genómico, vamos a pasarlo a lo que nos vamos a llamar un dato computacional, ¿bien? Que lo que va a hacer este dato computacional no es otra cosa que observar aspectos importantes de estas dos secuencias, ¿bien? Para que nosotros podamos diseñar este conjunto de datos, ¿bien? A utilizar dentro de los algoritmos, me amplío un poquito más, de clasificación, ¿bien? Automática. Entonces, ¿qué aspectos podemos visualizar? Bueno, podríamos decir motivos, podríamos decir dominios, propiedades, visibles en la estructura primaria, ¿bien? Esto lo podemos asociar más que nada, si quieren, con los genes que codifican para proteínas. Y por otro lado, tenemos que podemos visualizar formas, dobleces, hélices, más relacionados con la estructura secundaria, ¿bien? Y la estructura secundaria y terciaria también van más asociados a lo que son los RNA, ¿bien? A los long non-coding. Bueno, acá como ven, yo lo he separado en distintas herramientas que visualizan precisamente estos aspectos. Por un lado podemos ver para las proteínas que tenemos PIFAM, tenemos señales péptidas, propiedades físico-químicas, evidencia experimental de información, etc. Por otro lado, si vamos a los aspectos que queremos ver dentro de los long non-coding, podemos ver que tenemos el RFAN, tenemos similaridad en espectros, algo muy nuevo, y tenemos el análisis también de las estructuras secundarias y terciarias, bien que sabemos que son las que gran parte influyen en la funcionalidad de estas secuencias, ¿bien? Entonces, ya hemos puesto el marco de que los datos, ¿bien? Ahora vayamos un poquito, ¿se acuerdan que las características de estos datos computacionales estaban vinculados con las clases, ¿bien? ¿Y qué dijimos? Que estas clases eran funcionalidades, ¿bien? ¿Que estaban dónde? Estaban representadas dentro de Gene Ontology, ¿bien? Lo primero que vamos a decir dentro de Gene Ontology es que está dividida en 3 subdominios, ¿bien? Como lo podemos ver aquí. Por un lado, tenemos el dominio que se llama componente celular, el otro dominio se llama funciones moleculares, y el tercer dominio, que es más amplio todavía, se llama procesos biológicos, ¿bien? En donde, si ustedes ven, hay estos circulitos, se los llaman nodos, ¿bien? ¿Estos nodos qué son? Son las clases que nosotros inicialmente habíamos visto, que después la habíamos pensado con los genes que codificaban para proteínas y los genes que no codificaban para proteínas, ¿bien? Que eran funciones biológicas. ¿Bien? Esta función biológica que dentro de Go se le dice que es un término Go, ¿bien? Es una funcionalidad. Como ustedes pueden ver en la gráfica, ven que esta Go, me faltó decirles, ¿no? Tiene una estructura ontológica atrás, ¿bien? Esta estructura ontológica, estos términos dentro de la ontología, se tienen que relacionar de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿cómo se relacionan? Bueno, por medio de estas relaciones que están ahí, como ven, son las flechitas, que tienen distinto color, ¿bien? Y esto es lo que nos está implicando que las relaciones, no hay un único tipo de relación, sino que hay 6 tipos actualmente, ¿bien? Eso es lo que nos tenemos que llevar. Que hay 6 tipos de relaciones, que algunas interactuarán
dentro del mismo dominio y otras conectarán términos, funcionalidades entre distintos dominios. ¿Bien? Y ahí tienen un ejemplo de la mayoría de las relaciones. Ahora, por otro lado, seguramente les ha llamado la atención que hay una cierta tonalidad de los colores que van desde el azul hacia el blanco. ¿Bien? ¿Esto qué es lo que queremos representar? Bueno, estamos representando dos cosas acá. Primero, que a medida que descendemos dentro de la ontología, tenemos menos cantidad de genes anotados. ¿Bien? Cuando digo genes, estoy agrupando las dos cosas, ¿no? Pero a su vez, a medida que nosotros descendemos, si bien tenemos menos genes, las funciones son cada vez más específicas. Y es ahí donde uno se quiere centrar, ¿no? ¿Bien? Uno no se quiere centrar en lo que uno le llama los niveles superiores, sino uno quiere ir avanzando cada vez más en funciones más específicas para obtener precisamente algo bien puntual, bien específico. Entonces ya con esto se podría decir que ya tenemos esas características, tenemos lo que eran las clases. Entonces ahora sí vamos a lo que estaba en el medio, que era el proceso, ¿bien?, de predicción automática en Go, ¿bien? Ahora que estamos en estas condiciones, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos entrar con un dato genómico, que ya sabemos que va a ser una proteína o un long coding, y vamos a tratar de obtener un conjunto de clases, de funcionalidades, ¿bien? Particularmente nos vamos a centrar en el método que hemos desarrollado en el grupo, que lo hemos denominado Factor Graph Go Annotation, ¿bien? Que este método es un método, o un algoritmo, como lo quieran llamar, de clasificación jerárquica del tipo ensamble, ¿bien? ¿Qué es esto? Mucha palabra, ¿eh? Es simplemente que tenemos muchos clasificadores que van a alcanzar en forma consensuada una conclusión, ¿bien? Ahora vamos a ver por qué estoy haciendo foco en consensuar, ¿bien? Una vez dicho esto, digamos cómo está conformado nuestro modelo. Bueno, nuestro modelo está conformado, al ser de tipo ensamble, de dos partes. Bien, dos etapas. La primera, que clasifica el dato que nosotros estamos utilizando en cada término Go, ¿bien?, en forma individual. Y por otro lado, una vez que esto se obtiene, pasamos a un segundo paso, que se chequea la consistencia de las predicciones individuales según las relaciones predefinidas entre los términos de la ontología, ¿bien? Entonces, enfoquémonos en cualquier nodo en particular, el que ustedes deseen, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que cada nodo iba a obtener una clasificación individual de ese dato, ¿bien? ¿Esto qué es lo que nos va a decir? Nosotros vamos a elegir un clasificador, el que ustedes quieran, Support Vector Machine, redes neuronales, árboles de decisión, lo que ustedes deseen, ¿bien? Y vamos a obtener una predicción. ¿Qué es lo que nos va a decir? Si pertenece o no ese dato a ese nodo en particular, ¿bien? Pero le vamos a adicionar algo más. Sabemos que los clasificadores suelen equivocarse, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que los clasificadores son reales y por tal motivo vamos a tratar también de modelar eso, ¿bien? Para llevarnos cada vez más a lo que es la realidad. Bien, entonces, una vez que tenemos el primer paso, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la segunda etapa, ¿bien?, del algoritmo. Si recordamos, era el chequeo de consistencia, ¿bien? Entonces, pensemos que tenemos clasificadores que están prendidos, ¿bien? Que me refiero a que están prendidos, que hay ciertos de estos 7 nodos que están acá, de la ontología, que me han dicho el clasificador que sí, que realmente tienen la certeza de que puede ser que estén encendidos, ¿bien? Ahora, dicho esto, todas las clases que se fueron prendidas, ¿pueden respetar las relaciones, estas que habíamos visto anteriormente, predefinidas en Go? Y como vemos en la parte central, vemos que no, ahí hay una cruz entre medio, ¿bien? Entre el nodo que dice Go 6 y Go 5, ¿bien? Independientemente de cómo se llama, en este caso se llama ocurren, pero podría ser otro tipo, ¿bien? Entonces, lo primero que hacemos antes de ir a la construcción de nuestro modelo de Factor Graph es eliminar aquellas relaciones que no son contempladas dentro de Gene Ontology, ¿bien? Una vez que esto ocurre, ahora sí
vamos a el armado del factor graph, que es el encargado, obviamente, de la parte del chequeo de consistencia. ¿Bien? Conceptualmente, dentro del factor graph, que es un grafo bipartito, tenemos dos tipos de nodos. ¿Bien? Los que van a representar los términos GO, que son los circulitos, acá, Y y X, como pueden observar, y por otro lado tenemos los nodos, que son representados con cuadraditos, en color gris y en color negro, que estarán representando las restricciones propias del modelo y las restricciones GO. ¿Bien? Entonces, ¿bien? Veamos un ejemplo para no abordar demasiado de alguna de estas dos restricciones. En particular, veamos la restricción del tipo de GO. ¿Bien? ¿Qué nos dice? Nos dice que si un hijo está prendido, o sea que tiene evidencia de que ese clasificador nos dijo que es esa función, entonces todos sus padres, todos sus términos GO, van a tener que estar prendidos también. ¿Bien? Esto puede parecer algo trivial, pero cuando uno hace clasificaciones individuales pueden ocurrir este tipo de inconsistencias. ¿Bien? ¿Y cómo lo resolvemos a esto? Porque ustedes ven hasta acá es algo todo estático. ¿Bien? Bueno, el dinamismo se logra a través del algoritmo iterativo de mensaje, de pasaje de mensaje, ¿bien? Que es el que está acá abajo. ¿Bien? Brevemente, este algoritmo lo que va a hacer es ir moviendo estas probabilidades que nosotros teníamos hasta llegar a una probabilidad consenso basando en todas las restricciones que tenía el modelo más GO. ¿Bien? Mucho palabra. Ahora entonces, ¿qué es lo que quiero para ir cerrando? Quiero mostrar un ejemplo conceptual, ¿bien? A través de un ejemplo, ¿bien? Algo sencillito en que todos se lleven la idea de lo que nosotros hemos diseñado y lo puedan relacionar con cosas cotidianas. Bien, entonces, supongamos como estamos acá que tenemos un tomate y nos ponemos a decir, yo no sé realmente con tantas clases de tomate, ¿cuál es? ¿Bien? Y queremos saber el tipo, ¿bien? Queremos saber la clase, ya sabíamos que era la funcionalidad, ¿bien? Para eso he puesto una estructura similar a lo que es el Genotology, pero relacionada con las clases de tomate, ¿bien? Entonces, ya sabíamos que teníamos que poner el dato que venía genómico, que lo habíamos pasado a un dato computacional y que ese dato va a entrar en nuestro algoritmo de aprendizaje computacional basado en grafo de factores, ¿bien? Como decía el título de la presentación. Entonces sabíamos que la primera etapa era la clasificación individual de cada término, ¿bien? Entonces vamos a entrar con ese dato computacional, acá lo hemos denominado S, ¿bien? Para que nos entre en la presentación nada más, en cada uno de los noditos, en cada una de las clases, ¿bien? Y ahora el clasificador nos va a decir si pertenece o no, ¿bien? Bien, y acá vemos que el clasificador nos está diciendo que la clase tomate, silvestre, cherry y el híbrido se están prendiendo. Pero, si uno ve toda la estructura ontológica, nos surgen algunas dudas. ¿Por qué la clase cultivada y la clase Pinelli no están encendidas, ¿bien? Cuando la lógica diría que deberían estar prendidas, ¿no? Entonces acá la importancia de la utilización del factor graph para el chequeo de la consistencia. Lo aplicamos y ¿qué es lo que obtenemos aquí? ¿Bien? ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, obtenemos que las dos clases que estaban apagadas ahora están prendidas y de esta manera obtuvimos una consistencia global. ¿Bien? Entonces, una vez mostrado este ejemplo conceptual, pasemos, para finalizar, la performance de nuestro algoritmo en un organismo en particular, de los que habíamos arrancado al principio. ¿Se acuerdan que habíamos mostrado 5? Bueno, lo vamos a mostrar en el PC, ¿bien? Y para no abundar mucho en detalles, simplemente le vamos a mostrar un ejemplo de cada uno. Por un lado, en la parte izquierda, le vamos a mostrar la predicción de una proteína, con el ID que tiene ahí correspondiente, en donde vemos que están todas las clases prendidas, ¿bien? ¿Y qué es lo que a nosotros nos particularizaba ver en este caso? Ver que los nodos que están más abajo, que son los que tienen evidencia experimental, sean contemplados por nuestro algoritmo, ¿bien? Que lo haría en forma automática. Y, como vemos de esta manera, es cumplido satisfactoriamente, ¿bien? Ahora pasemos al caso de la predicción del random coding. Bien, como vemos, nuestro algoritmo en este momento no está alcanzando esa funcionalidad específica. Bien,
pero obviamente acá surge la pregunta de, uy, ¿por qué no estoy llegando a ese? Si yo vengo bien encaminado, como ven, los nodos se vienen encendiendo, pero no alcanza, ¿bien? ¿Y es un problema del modelo? No, no es un problema del modelo. Simplemente que la notación que está con evidencia experimental, esa que figura ahí abajo, no tiene la cantidad suficiente de anotaciones de esos genes, ¿bien? De los non-coding, para que nuestro modelo incorpore esos nodos, ¿bien? Entonces, de esta manera, le damos un pantallazo general de cómo nuestro método es capaz de predecir, por un lado, utilizando un tipo de caracterización para las proteínas, y por otro lado, utilizando otro tipo de caracterización, la predicción de los non-coding. Pero debemos remarcar que el factor graph, como ustedes lo vieron, es único para ambos métodos. ¿Bien? Entonces, para cerrar, les voy a contar qué es lo que nos está quedando por resolver. ¿Bien? Actualmente, en el grupo estamos trabajando en que este paquete esté disponible para toda la comunidad científica y esperamos que en los próximos meses esté disponible en Biocontacto. ¿Bien? Estamos llegando ya en los últimos ajustes finos, podríamos decir. Por otro lado, estamos trabajando también en la caracterización de estas long non-coding, ¿bien? Y nos está faltando analizar los pseudonodes, y por otro lado también nos está faltando analizar las múltiples estructuras secundarias que los programas de predicción, como el RNA-Fold, emiten, ¿bien? Actualmente nosotros estamos trabajando con una sola estructura, pero sabemos que no es una, ¿bien? Sino es un conjunto de mismas. Y vamos a trabajar en el mediano y largo plazo para poner todo esto en un servidor. Entonces que cualquiera, independientemente de que se instale o no el paquete, ¿bien?, pueda trabajarlo. ¿Qué queremos decir? Nos van a ingresar con una secuencia tipo FASTA de una proteína o de un long non-coding, van a elegir el organismo modelo o el organismo no modelo, ¿bien?, cualquiera de los dos, y van a obtener un conjunto de clases funcionales biológicas acorde a la ontología Go, que ustedes puedan seleccionar, me refiero a cada subdominio, o una completa, ¿bien? Que en ese estadio está nuestro algoritmo actualmente, ¿bien? Para finalizar, les muestro nuestro equipo, ¿bien?, de trabajo, que está dirigido por la doctora Elizabeth Tapia, y también les muestro algunas empresas e instituciones académicas que están colaborando y que hacen que nuestro grupo, que es multidisciplinario, avance en otros aspectos, no solo los computacionales, biológicos y demás, ¿bien? Desde ya, muchas gracias por su tiempo, ¿bien? Y quedo a la espera de preguntas. Gracias, Flavio. Bueno, nada, una pregunta ya. Una pregunta que quizá le puede interesar a la gente de biología, que cuando busca predecir funcionalidad, lo que primero agarra es un BLAST, ¿está? La pregunta es, ¿en qué situaciones son aplicables este tipo de herramientas? Bien, bueno, si uno trabaja con proteínas, los organismos modelos, cuando uno los blastea, obtiene relativamente buenas predicciones a través, por ejemplo, el método más común no es el BLAST2Go, en donde obtiene funcionalidades. Pero a medida que nos vamos alejando de estos organismos no modelos, ¿bien? Me refiero a organismos no modelos que ustedes saben, como el ratón, el humano, el pez cebra y Arabidopsis. Por ejemplo, en el tomate, que es el ejemplo que nosotros habíamos visto en la presentación, está, bueno, ahora luchando para ser organismo modelo o no, pero vayamos al arroz, que no lo es. Dentro de estas, como BLAST, se trabaja en lo que son los algoritmos de similitud, presentan inconsistiencias ahí. ¿A qué me refiero en inconsistencia? Que nos pueden dar funcionalidades que no están relacionadas, ¿bien? Por ejemplo, si uno quiere predecir en tomate, ¿no?, y está haciendo un blasteo con Arabidopsis, es probable que no nos den funcionalidades que estén relacionadas al fruto. ¿Por qué? Porque ese organismo no lo tiene, ¿bien? Y así podría nombrar, ¿bien? Eso en cuanto a lo que es proteína. Ahora, si nos vamos a los long non-coding, es más complejo todavía que en las proteínas. ¿Por qué? Porque los blasteos todavía son más complicados y nos alcanzan a dar un p-value muy bajo
sin tener gran información y con los cuales no tenemos la garantía de que esas, además, funcionalidades que se están dando dentro del mismo organismo correspondan, ¿bien? Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que las proteínas generan una cierta cantidad de funciones y los long non-coding otras, ¿bien? Bueno, últimamente hemos visto que muchas de las funciones de los long non-coding están asociados a las proteínas, que son las con las que realmente interactúan. Pero eso no quiere decir que muchas las tengan que cumplir, ¿bien? Y como existen otros métodos, que son los métodos de redes de coexpresión o de asociación, que vinculan estas funcionalidades, habría que analizar en particular si realmente todas estas funciones son válidas, ¿bien? Entonces nuestro modelo lo que viene a hacer es precisamente enfocarse en las funciones de proteínas por un lado y de long non-coding, ¿bien? Ok. Gracias, Flavio.